En los últimos años se habla mucho de minoridad entre los franciscanos. Esta palabra tiene su origen en el comparativo latino minor, menor. Minoridad es entonces sinónimo de humildad, sumisión, pequeñez, servicio, y se opone a poder o dominio, prestigio, lucimiento, apariencia. Tratando de precisar lo que se entiende por minoridad dentro de la espiritualidad franciscana, se podría decir que es una disposición interior que nos exige aceptarnos unos a otros tal como somos y nos lleva a considerar a los demás como superiores o más dignos, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Sin duda la minoridad, tal como San Francisco la vivió y enseñó, es uno de los más preciados tesoros de su espiritualidad. Por eso quiso que sus servidores se llamaran hermanos menores y que los superiores de la orden fueran ministros o servidores, de acuerdo con las enseñanzas del Santo Evangelio. La vivencia profunda de la minoridad por parte de los hijos de San Francisco está llamada a ser levadura en un mundo como el nuestro, tan sometido al espíritu de posesión y dominio, de competencia desleal, de utilización de los demás, especialmente los menores, los pobres y marginados. San Francisco se comprometió a imitar en todo la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Lo imitó sobre todo en la humildad o minoridad. El Hijo de Dios se humilló no solo haciéndose hombre para cumplir la misión que le encomendara el Padre de redimir al género humano, sino sometiéndose a humillaciones y desprecios como el más despreciable de los hombres. Dejó las riquezas de la gloria celestial y vivió en la tierra de limosna como un pordiosero. Se complació en vivir en medio de los pobres y como uno de ellos. En su carta a toda la orden, San Francisco no se cansa de admirar y ponderar la humildad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Su admiración llega al arrebato cuando se pone a considerar la extraordinaria condescendencia por la que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Y agrega: oh sublime humildad, oh sublimidad humilde, miren hermanos la humildad de Dios y ramen ante Él sus corazones, humíllense para que sean ensalzados por Él. Carta a la Orden 27-28. Esta es pues la razón suprema de la minoridad. Cristo se ha dignado humillarse tomando el último puesto para poder servirnos a todos. ¿Cuáles son los principales aspectos de la minoridad? Primero, reconocer ante Dios nuestras limitaciones y pecados. San Francisco insiste mucho en la necesidad de reconocernos y confesarnos ante Dios pobres y necesitados de ayuda. Con razón llegó a decir: cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y nada más. Ante Dios no podemos menos que reconocernos despreciables a causa de nuestros pecados y nuestra infidelidad. Por lo mismo, no debemos buscar la alabanza y aprobación de los hombres, sino la misericordia del Señor Dios, y siempre y en todo tiempo darle gracias y rendirle gloria. Esta era la actitud de San Francisco. En última instancia, la minoridad no es otra cosa que sentirse instrumento de la bondad de Dios. Segundo, aceptarnos tal como somos. La minoridad no es una táctica o una actitud artificial de humildad, sino la apreciación justa y objetiva de lo bueno y lo malo que hay en nosotros. El verdadero menor tiene una relación sana consigo mismo y sabe justipreciarse en lo que es y en lo que realiza, y por lo mismo tanto le da ser menospreciado como ensalzado. La práctica del espíritu de minoridad le enseñará a tomar el lugar que le corresponde, comportándose siempre con discreción y naturalidad. Tercero, compartir la vida de los pobres. Para San Francisco, la minoridad implicaba una exigencia radical,
como lo expresaba en la primera regla, y lo practicó en su vida. Alégrense de tratar con personas viles y despreciadas, pobres y débiles, enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos. La necesidad de esta identificación, que se puede realizar de diversas maneras, está muy marcada por la Iglesia en nuestro continente, y nadie mejor que los que se confiesan menores para llevarla a cabo. San Francisco insiste también en la necesidad de no juzgar a los que visten lujosamente y comen manjares delicados, sino más bien juzgarnos y menospreciarnos a nosotros mismos. Cuarto, no buscar puestos de privilegio. Cualquier afán de superioridad o procedencia se opone al espíritu de minoridad. Incluso los oficios o cargos que Francisco admitió y él mismo ejerció exigen y significan humildad y servicio, ministro y servidor, custodio, guardián. Para él, el servicio era inherente al cargo. El cardenal Ugolino, que le manifestó en cierta ocasión su intención de elegir a algunos hermanos para nombrarlos obispos, Francisco le contestó: precisamente mis hermanos se llaman menores, para que nunca presuman elevarse a cosas mayores. Si quieres, pues, que den fruto abundante en la iglesia de Dios, déjenlos y consérvenlos en el estado de su propia vocación, y no permitan en modo alguno que sean promovidos a las honrosas prelacías de la iglesia. Continuaremos. Paz y bien en nombre de la animación de los grupos de oración del Padre Pío en Argentina.